Un cordial saludo. Quisiera hoy enfocarme en algo que para mucha gente parece pasar desapercibido. Y es que el mundo hoy es una gran estafa, es un gran engaño. Hay secretos ocultos que no se le dice a la humanidad, que hay que investigar para poderlos sacar a la luz, y que los medios de comunicación, en todo su esfuerzo pagado, política pública pagada, tratan de no mostrar. Afortunadamente ahora esta democratización de la información a través de las redes sociales pues permite ir difundiendo e ir sacando del oculto mucha información. He venido haciendo entonces una reflexión acerca del poder, eh, la política y la ética. Y quisiera hoy señalar lo siguiente, para pensar un poquito el asunto e ir más allá de los análisis cotidianos. Han existido hasta la fecha 4 regímenes políticos de gobierno. El régimen esclavista, que duró más de 1000 años. Y es justamente en aquella época del régimen esclavista donde cundieron la cuna de la filosofía, por la que pasaron filósofos que hoy por hoy todavía los seguimos leyendo y repensando. Entonces la pregunta es, un régimen esclavista, donde se explotaba la mano de obra no calificada, donde se maltrató, donde habían ciudadanos que no se les reconocía su ciudadanía, donde se mataba a estajo para sostener los imperios. Pero allí estaban los filósofos que hacían parte de la clase de la nobleza, ¿cierto? Trajeron una filosofía muy bonita, le aportaron mucho a la ciencia, le aportaron mucho a la tecnología, a los saberes, pero ¿quién se pronunció en contra de el abuso? ¿Quién? Pues usted no encuentra ningún libro que se pronuncie. Hasta que por allá en la época del esclavista apareció un personaje de la historia llamado Jesús, que cuestionó, que confrontó la realidad, que le dijo unas cuantas cosas a los que estaban en el poder de la época y eso no gustó. Por lo tanto, se ganó la muerte. Luego vino otros 1000 años, régimen político del feudalismo, donde ya se habían conformado entonces unas jerarquías de clase, donde había una gran masa analfabeta, donde se abusó a destajo de la situación vulnerable de mucha población, y donde estaban también los grandes pensadores que produjo no solamente la iglesia, todos estos pensadores medievales, toda esta filosofía medieval, toda esta teología medieval que miraban por otro lado, reflexionaron muy bonito, pero aquí la ética quedó en palotes. Por ahí hubo algunos que trataron de hacer señalamientos a lo que se escondía tras bambalinas, pero tenían que hacerlo con nombres distintos. Muchos fueron llevados a la hoguera, muchos llevaron a la hoguera. Sin embargo, es ahí en la época justamente del feudalismo donde surge la cuna del humanismo, donde surgen pensadores que consideraron que había que institucionalizar una teoría de los derechos humanos. Y la filosofía también sirvió para eso. Digamos que hubo otra manera de pensarlo, quizás si se puede interpretar desde ese lugar, otra manera distinta de interpretar a Jesús, a la luz de la libertad, a la luz del respeto por la vida, del respeto por el otro, también si se quiere del amor. Pero por otra línea venían peleando el asunto del poder y la política y de una manera bestial, violenta,
agresiva, tóxica, donde la muerte del otro se justificaba desde la fe. Entonces, en la Inquisición hubo muchos crímenes de lesa humanidad porque se mató gente muy sabia, solo porque ponían en entredicho la autoridad papal, con relación a muchas teorías y muchos conocimientos. La Biblia se dice que es un texto sagrado, pero que fue reeditado. Hubo muchos textos que no están en la Biblia y la Biblia fue reescrita varias veces. Santo Tomás, por ejemplo, hizo una revisión de una cantidad de libros. Por eso encontramos un pensador como Humberto Eco que hizo todo un estudio de la historia y se vino con un texto llamado El nombre de la rosa, del cual se hizo una película. Los que están más o menos de mi edad saben de qué les estoy hablando. Los jóvenes los invito a que consulten El nombre de la rosa de Humberto Eco. No sé si la película todavía se puede bajar. Bueno, a puertas entonces del capitalismo surgen unos grandes pensadores que ya visualizaban más bien, lo que se debía venir con el régimen capitalista. Y entonces plantearon la posibilidad de un socialismo de Estado, que era pensar en las mayorías, teniendo en cuenta los derechos humanos, etcétera. Pero el capitalismo surgió con unas pezuñas de diablo bestial, salvaje. Por eso se habla hoy incluso del capitalismo salvaje. Estas políticas neoliberales son leoninas. Esta política de la privatización, estudiada y sí apoyada por la Escuela de Chicago, de economistas de Chicago, que es toda una teoría de los cuales a varios ya se les ha dado premio Nobel de Economía. Eso no es gratuito. Casi la mayoría de estos economistas que han recibido premio Nobel de Economía sean gringos e ingleses. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos el régimen capitalista produciendo a destajo, o sea, diciéndole a la humanidad, engañando a la humanidad. Entonces todas estas estrategias que vienen desde la época del esclavismo, pasando por el feudalismo y ahorita el capitalismo, han sido políticas justamente para generar riqueza para unos pocos, a costa de la mano de obra barata calificada de la gran mayoría vulnerable. Desde Inglaterra, cuando surgió la industrialización, la revolución industrial, que comenzaron entonces a llevar a los campesinos y a sacarlos de sus situaciones rurales donde cultivaban su alimento, a las empresas, y se crearon las instituciones educativas para mandar gente instruida a las empresas. Los obligaron entonces a aprender a leer para que leyeran instrucciones en las empresas. A poder entrar a una empresa había que saber leer y escribir como mínimo. Entonces, las instituciones educativas crecieron articuladas a los modos de producción. Se necesitaba gente que supiera leer y escribir, para que había que leer manuales de instrucción de cómo manejar las maquinarias. Como hoy aquí, por ejemplo, mucha gente necesita que el inglés para aprender a manejar ciertos asuntos de tecnologías. Y quien no sepa inglés, pues está, digamos, un poquito en desventaja con los que sí saben el inglés, porque todos estos manuales vienen en inglés. En teoría, pues quedó, digamos, con un socialismo que planteaba la manera de cómo llegar entonces a distribuir la riqueza y que no se acumulara ni el poder ni la riqueza en una sola persona. Habían que hacer cambios, eso costó mucha sangre, en algunos países intentaron algunos ensayos con muchos errores, indudablemente, porque aquí impera la subjetividad de las personas. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Estamos en que hay una acumulación de riqueza donde el 1% de la población mundial controla el 80% de la riqueza. El 1% de la población mundial controla el 80% de la riqueza. Hay un 4% de población mundial que digamos que son títeres.
de esa gran macroeconomía. Ahí podemos incluir a muchos gobernantes de muchos países que tienen que obedecer políticas. Por eso les dicen que son títeres del sistema del poder hegemónico sin ética, porque ellos imponen sus decisiones a los demás. ¿Para qué? Para generar riqueza para unos pocos, no para generar condiciones. Entonces los sindicatos que surgieron por allá en el siglo XIX en Inglaterra lograron pues hacer algunas conquistas laborales, algunos beneficios laborales, pero sin embargo el pobre no tenía sino la posibilidad de hacerse una casita, de darle estudio a sus hijos para que siguieran siendo obreros. Pero la gran mayoría, bueno. Y se nos vino el capitalismo con esta sociedad de consumo salvaje también. O sea, hoy en día el capitalismo se produce y multiplica es por el consumo. Entonces tienen a la masa consumiendo día y noche. Del sujeto desde antes de nacer ya es un consumidor potencial que genera riqueza. Hay un 5% de la población, podríamos decir, que han logrado, digamos, ir a la academia, que han logrado pensar distinto, que han logrado cuestionarse e interrogarse. Y ese ha sido como una luz de esperanza, como un faro. Ese 5% a muchos los han matado, muchos los han perseguido, muchos están en la mira, porque son una piedra en el zapato. Y son los que están en la capacidad, aunque no tengan los medios ni los recursos, para concientizar a la población. Estamos hablando de un 5% de la población. Esa es una buena esperanza. Son los intelectuales. Algunos muy, digamos, muy emprendedores en el sentido de que sin cobardía, sin miedo, se han enfrentado a los grandes poderes y les han dicho las verdades. Otros simplemente se han vendido, se han acobardado y han decidido más bien guardar silencio. Un silencio que finalmente se va volviendo cómplice. Y hay un 90% de la población que vive en automático, que viven manejados y manipulados por los medios de comunicación, por la industria del espectáculo, entre ellas el fútbol, que es el mejor, digamos, la mejor instrumento para distraer a la masa. Tienen a la gente matándose ni sufriendo por un equipo y no por la situación económica mundial y por el abuso de poder de los poderes hegemónicos. Entonces, tenemos un régimen capitalista y justamente en el régimen capitalista, en aquella época, surgieron los grandes pensadores que pusieron a pensar la ética. Ahí está Aristóteles, tiene un tratado sobre la ética. Y tenemos pues todas estas escuelas de filosofía helénica que plantearon entonces hasta la Edad Media. Bueno, entonces ha sido un 5% de la población que se han mantenido al margen de los poderes hegemónicos, que nos han querido mezclar con la política. Y digamos que han sido estos grandes pensadores los que, digamos, nos tienen pensando el día de hoy, a muchos, y de los cuales se formó la academia. Es que el conocimiento que se imparte en las universidades es de ese 5% de pensadores de la población que nos han dejado libros, que nos han dejado sus ideas, unos en la ciencia, otros en la economía, en la filosofía, es decir, todas estas asignaturas que hoy por hoy se imparten en las universidades lo generan el 5% de la población. Mientras otros se dedican a vivir bueno, a tirar piscina, a andar en yates, en transatlánticos, mirando el páramo, mirando el cielo, fumando tabaco, tomando whisky, ese tipo de parásitos que quieren vivir a costa de los demás, pero que tienen el poder hegemónico.
se convierten en un modelo para los que vienen de abajo. Entonces, llegar al poder cuesta lo que cuesta, para muchos hacen lo que tienen que hacer. Es muy difícil hoy un gobernante ir en contra del poder hegemónico que controla el mundo. Es muy difícil. Les pasan factura, los atropellan, los bloquean, les ponen sanciones. Bueno, quienes han leído un poquito a Carlos Marx en profundidad, Carlos Marx plantea una utopía, y es que algún día la humanidad llegue a construir desde ella misma y para sí misma un régimen comunista. Pero el capitalismo se ha dedicado a satanizar, pero no entender qué es lo que se quiere decir, cuáles son los beneficios. Para eso se necesita todavía mucho. Yo ya en eso caí en cuenta hace mucho rato. Me da tristeza de ver tantos muchachos ingenuos de las universidades que cayeron en las redes del armamentismo y creen que con el camuflado de un fusil se puede tumbar el poder. Si esas personas que se van para el monte, que ya ahora eso se convirtió en otra cosa, nos dedicáramos a hacer otra actividad, y es hacer un trabajo de base de concientización, sería más productivo en términos de generar cambios. Pero este asunto ahora con los medios de comunicación y las redes sociales, ese 90% de la población sigue siendo alimentada por las fantasías y los tienen viviendo en otro mundo. O sea, la estafa continúa, la estafa se tecnificó, el engaño está tecnificado. ¿Qué se puede hacer? Que cada uno se salve, que cada uno haga lo que quiera hacer. Muchos cristianos saben que ya no hay nada que hacer, ya llegaron a este mundo, se matriculan a una religión, rezan, pecan y empatan hasta que la muerte se acuerde de ellos. Pasaron por este mundo, no pasó nada. Los intelectuales hoy pues tienen que seguir produciendo conocimiento. Muchos tienen que estar escondidos, muchos han guardado silencio, muchos no pueden escribir y decir la verdad. Y este tipo de temas, por ejemplo, en las redes sociales, no genera likes, o muy poquitos, lo ven. Uno ve ahorita todas estas redes sociales, la gente que facturando con una cantidad de tonterías. Miren lo que los y les están pagando. Entonces tiene gente que se levanta desde por la mañana a ver tonterías, a poner like, a esperar a ver si les pusieron un like. Y no piensan, y ahí se les va la vida. Es decir, cómo esta tecnología se inventó también para tener a la masa entretenida y distraída. Así va a ser muy difícil que algún día la masa salga de su estado de ignorancia. Seguimos en la caverna de Platón. Y la otra perla, el 1% de la población mundial que tienen todo el poder, tienen todos los recursos económicos, le pagan al 4% de la población, que son títeres del sistema hegemónico, para que le hagan la vida imposible al 5% de la población y los persigan e impidan de que ese 5% le llegue al 90%. De manera que ellos atacan por todos los lados, por todos los costados. La tienen difícil, la han tenido difícil. Todos aquellos que hacen parte de ese 5% que han salido de la caverna de Platón se dieron cuenta que la caverna eran sombras y que la luz estaba en otro lugar. Y que desde afuera se ve el engaño. Bueno, por lo menos se salvaron a sí mismos de no vivir alienados y por lo menos ser conscientes de que somos seres mortales y que el tiempo no lo detiene nadie, pero que también estamos cortos de tiempo.
Cortos del tiempo en el sentido de cómo entonces llegarle a una población que es el 90% de la ignorancia, que viven en automático, que viven alienados, que viven entretenidos, que creen, muchos los tienen a muchos creyendo que a este mundo le vino a ser hincha de un equipo. Ya compra la camiseta, ya pones la camiseta de un equipo. Y ahí se le van las energías, ahí se le va la vida y trabaje para que vaya al estadio y se haga matar y llore y grite. Así va a ser muy difícil que el poder hegemónico algún día llegue a construir sociedad. Sociedad, digamos, en términos de igualdades. Afortunadamente la vida es muy corta para todos, pero los que tienen plata creen que nos van a morir y creen que los entierros tienen trasteo. Es una cosa, yo no sé, por lo menos que pensaran en que se van a morir y nada se van a llevar, eso podría ser ya un cambio, pero ellos eso no lo piensan. Pues para eso se perpetúan en que no hay que dejarle a los hijos lo que más se pueda. Y por eso entonces uno ve que el poder se va de generación en generación, de generación en generación. Y cada nueva generación que nace, nace más salvaje, más inhumana, más insensible. Creen que matar seres humanos, derramar sangre es un juego de video. Este mundo es macabro. Toca entonces que cada uno hace su burbuja, cada uno hace su nidito para hacer fila hasta que le llegue el día. Mientras tanto, ¿cuál es el propósito de muchos? Yo creo que muchos no tienen ni idea qué es el propósito de vida. Yo creo que uno de los propósitos de vida inicialmente es liberarse, vivir libre de pensamiento. Por lo menos ya eso es una gran ventaja de uno no vivir alienado. Cuando uno logra llegar al 5%, uno siente un fresquito, pero hay mucha gente que están felices, como los marranos allí en el chiquero, cuando le llevan la guamasa se revuelcan en la guamasa. Pues ellos no saben que entre más coman la guamasa, más engordan y malieros los matan. Sacar a mucha población de la situación en que está es muy difícil, y lo digo ya en 40 años que llevo experiencia docente. Cada día es más complicado. Pero hay que ir sembrando semillas. Yo no soy demasiado pesimista, pues, por lo menos es tratar de sacar siquiera a las personas para que por lo menos no vivan tan angustiadas. Y este poquito de vida que les queda, porque esto es cortico comparado con la eternidad, por lo menos aprendan a vivir con más conciencia de sí. Bueno, esto era como la reflexión para el día de hoy. Nos vemos en un próximo encuentro.